Seguimos con más noticias y nos vamos a Santiago de Chile, que ya está nuestro compañero Cristian Urbina para hablar del caso del teniente venezolano secuestrado. Cristian. Hola Magalí, ¿cómo te va? Nuevamente te saludo desde Santiago de Chile con más antecedentes de lo que ya Ujú. conversábamos temprano respecto a estas repercusiones políticas que han habido luego del secuestro de este exteniente venezolano ocurrido en la capital chilena, el sector norte de la capital en Independencia. Y te contábamos que hoy en la tarde va a haber una reunión muy importante solicitada por los partidos políticos de la oposición, Ujú. una reunión con la ministra del Interior, Carolina Toá, justamente para pedir antecedentes sobre este caso, analizar lo que está ocurriendo y pedir un informe eventualmente de lo que se ha investigado hasta ahora. Y por otro lado, también te contaba yo que hubo una presentación a Contraloría respecto a este convenio que firmó el gobierno de Chile con Venezuela, un convenio de tipo policial que tiene que ver con información o intercambio de información sobre grupos delictuales, estos crimen organizados, estas grandes agrupaciones delictivas que ya están en toda Latinoamérica, por ejemplo, como el Tren de Aragua. Y justamente quien presentó ese requerimiento ante Contraloría es uno de los diputados de la Unión Demócrata Independiente, Cristian Lavé, quien además miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, con quien nos ha recibido. Estamos en vivo y en directo para D-News, para toda Latinoamérica. Diputado, muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias a usted. Muy buenos días a todos los auditores y los televidentes que nos están viendo. Esto es de extrema gravedad. Primero, la reunión que la oposición le ha pedido al gobierno y en especial a la ministra Toá es que nos pueda explicar y a lo menos desenredar esto, porque acá a todas luces hoy día no hay mucha información. Y cuando uno puede dar una opinión de repente media equívoca, estas opiniones pueden envejecer mal. Hay que ser muy responsable, sobre todo con el Estado de Derecho, y muy responsable con la soberanía nacional. Pero lo que aquí está claro es que hubo una operación militar, una operación en donde se secuestró o se sacó a alguien que viene escapando del régimen dictatorial de Venezuela, y finalmente esto no pasa porque sí, esto no es coincidencia. Acá tiene que haber habido inteligencia contra inteligencia, de dónde sacaron los uniformes, de dónde tuvieron las especificaciones de ese edificio, de dónde entregaron la información para abandonar el auto en donde había un punto ciego en las cámaras. Entonces todas estas cosas hay que, y los chilenos todos lo quieren saber, porque hoy día lo más peligroso acá es que desde hace, yo creo que la única vez que ha pasado algo en donde se ha visto afectar la soberanía es en este caso. Y además tenemos los antecedentes que el subsecretario viajó a hacer una especie de convenio con el gobierno venezolano, que él dice que es un convenio policial. Pero lo curioso es que no viajó con nadie de Relaciones Exteriores, con el canciller. Hoy día, además, Monsalve hace un rato atrás dice que el convenio todavía no tiene vigencia porque faltaban algunas firmas, algunos temas más protocolares, que cada uno de los países tenía que poner a una persona a cargo como representante de las policías, unas contrapartes. Entonces acá alguien miente. Pero en estas mentiras que hoy día extrapolan lo nacional, sino más bien nos pone en perjuicio o nos pone en un peligro con soberanía. Y en cuanto a las relaciones exteriores, es donde Monsalve, en donde Relaciones Exteriores, en donde la ministra Toá tiene que darle explicaciones a los chilenos. Y no solo a los chilenos, también a la oposición y a quienes somos parte de algunas comisiones importantes: seguridad, defensa y relaciones exteriores. ¿Por qué? Porque hoy día es de extrema gravedad lo que está pasando. Esto, si es una operación militar en soberanía nacional por el ejército venezolano, es de verdad de mucho cuidado y de mucha importancia, y pareciera ser que la ministra Vallejo, la ministra Toá, le están quitando la importancia. ¿Por qué? Porque por lo general hacen eso cuando no tienen una explicación clara. ¿Está en riesgo la soberanía del país a raíz de esta operación? Absolutamente, bajo la especulación y la poca información que hay ahora, y bajo digamos, las tesis que hay, en donde si fueron militares que vinieron y hicieron una extracción de un ex militar teniente del ejército venezolano que venía arrancando una dictadura, en donde el gobierno le da asilo. El gobierno tenía toda la información. Entonces, cuando va el señor Monsalve y le entrega la información de todos estos cabecillas de bandas delictuales o de narcotráfico, cuando hay una dictadura,
lo más probable es que esta persona que arranca la dictadura esté dentro del fichaje que este gobierno lo tiene como en la lista negra. Entonces probablemente o a Monsalve le mandaron el gato por liebre, o Monsalve en algún momento también en medio cómplice de haber entregado información. Porque quizás se pecó de ingenuo y podría... o sea, en los dos casos, si Monsalve lo entregó con conocimiento, es grave. Si lo entregó por ingenuidad, es más grave aún porque le quedó grande el cargo. Hoy día las relaciones exteriores con los otros países, sobre todo con países que viven bajo una dictadura, en el caso de Maduro, lo que tenemos que hacer es ser muy cuidadosos. Y la seguridad nacional hoy día, que a raíz de tu pregunta, para mí y como opinión personal, evidentemente está en riesgo. Porque hoy día ya los chilenos estamos convulsionados con el narcotráfico, con los trenes de Aragua, con los cuerpos que aparecen por todo Chile descuartizados, con la pasada de cuenta entre una banda y otra. Y hoy día tenemos una operación, entre comillas, militar, es porque hoy día Chile ha bajado sus barreras de defensa y hoy día lo que tenemos que hacer es ser más pulcro porque finalmente la migración bienvenida a aquellos que vengan a aportar a la economía, al crecimiento, a lo social. Pero la inmigración que hoy día estamos teniendo es la peor inmigración que hemos tenido en años y además es la peor inmigración que está en Latinoamérica que está llegando para acá. Diputado, ¿qué explicaciones debería dar la ministra del Interior hoy en la reunión con los partidos de oposición? ¿O qué se le va a pedir puntualmente a la ministra Toá? O sea, la primera explicación que la ministra Toá, en conjunto con todo su equipo, y también, ojo, la ministra de Defensa, el subsecretario de Defensa, el ministro de Relaciones Exteriores, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, más que explicaciones, tienen que explicar por qué Monsalve viaja cuando teníamos un problema que Venezuela no quería, porque el primer titular cuando Monsalve viaja es que dice que va a hacer relaciones para poder deportar a aquellos que están acá delinquiendo, o a lo menos haciendo terrorismo o narcotráfico. Pero finalmente todo eso se transforma en algo burdo, en algo que hace unos rato atrás Monsalve dice que todavía no está, digamos, cerrado el ciclo de esto. Entonces al final... más que explicaciones, porque yo creo que acá hay que separar las cosas. Si esto es de inteligencia, hay cosas que el Estado tiene que guardárselas para él por seguridad nacional. Pero también la ministra tiene que explicar, y Monsalve y la subsecretaría de Defensa tienen que explicar por qué llegamos a estos niveles. ¿En qué momento la ANI no funciona? ¿En qué momento la inteligencia del ejército no funciona? ¿En qué momento la inteligencia de policía no funciona? ¿En qué momento el Ministerio del Interior, donde la ministra que tiene a cargo la seguridad nacional, hoy día no funciona? Yo creo que esas son las primeras preguntas. Yo creo que hoy día lo responsable es hacer preguntas abiertas, porque si empezamos a encasillar a uno o a otro, podemos cometer un error grave que va a envejecer mal. Ahora, el presidente Boric también se tiene que pronunciar. El presidente Boric tiene que a lo menos traer a lo mejor a todos los representantes que tengamos a nivel nacional de Relaciones Exteriores en Venezuela y traerlos de vuelta. Y cortar relaciones primero. O sea que hay que cortar, cerrar la puerta de una vez por todas y que entiendan que hoy día Chile, primero, no negocia. Segundo, Chile hoy día no tiene relaciones con países en dictadura, como la de Maduro. Y lo otro que es importante es que el oficio que nosotros presentamos tiene que ver porque, así como las 6 letters del TTP-11 tienen que pasar por el Congreso, y tienen que ser todo convenio con relaciones exteriores con otros países tienen que pasar por la Cámara de Diputados. Hoy día lo que nosotros estamos pidiendo es que los convenios como el que fue a hacer Monsalve también tengan la categoría de que tengan que pasar por un poder del Estado como es el Congreso Nacional. ¿Para qué? Para que tenga mayor rigurosidad. Que sea ratificado por ambas cámaras. Así es, porque si no, finalmente este es una arrancada de tarro, Dios no quiera, una arrancada de tarro del ministro Monsalve que por querer dar una señal equívoca, finalmente termina entregando parte de nuestra soberanía a un país que hoy día evidentemente es una dictadura y hoy día con todo lo que está viviendo el mundo, Chile tiene que levantar todas las alertas y hoy día en seguridad nacional y en seguridad de Estado tienen que estar los semáforos en rojo y hoy día este gobierno tiene que entender que no estamos jugando a ser presidente ni a ser ministro, sino aquí depende la vida de miles de chilenos que lo único que quieren es vivir en paz y quieren entender que su gobierno siempre va a poner la soberanía y el bienestar de los chilenos por delante. Diputado, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias a ustedes y a todos los que nos están viendo. Chao, chao. Ahí estaban justamente las palabras del diputado Cristian Lavín, integrante también de la Cámara de Diputados y de la Comisión de Relaciones Exteriores. Magali.